vamos a empezar por la sesión. Muchas gracias de todos por venir, especialmente a nuestros ponentes. Contamos hoy con un elenco de profesionales juristas de primer nivel y con una trayectoria profesional muy consolidada y además muy variada. Que bueno, pues es importante para tratar esta cuestión sobre qué buscan los grandes despachos, especialmente en este momento en el que con la integración de la inteligencia artificial y de otras tecnologías, pues se está reconfigurando actualmente también la forma de trabajar de los despachos y por eso también pues es importante aterrizar qué es lo que está cambiando y cómo eso influye a la hora, bueno, pues de contratar nuevos profesionales. Entonces, bueno, directamente voy a pasar a presentar a nuestros ponentes. Tenemos a mi derecha Javier García Entrerría, que fue premio extraordinario de licenciatura por la Universidad Complutense. Además es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y ha hecho un máster in Law of Laws en Harvard. Es catedrático de Derecho Mercantil, director de la Cátedra de Estudios Jurídicos de CUNEF, ha sido socio durante 20 años en la firma Clifford Chance, primero de Capital Markets y luego de Corporate and M&A, y ha sido director de esta última práctica durante 8 años. Actualmente sigue vinculado a Clifford Chance como Senior Counsel y, por supuesto, también aquí a la casa, a CUNEF. Contamos con José María Blanco Saralegui, que ingresó en la carrera judicial en el año 1999, obtuvo la especialización en asuntos propios de lo mercantil en el año 2006 y ha desarrollado su carrera profesional en la judicatura en Cataluña, Canarias y Galicia, trasladándose a Madrid en el año 2015, en el que fue nombrado magistrado coordinador del gabinete técnico de la Sala Primera. Desde el 2020 es counsel en el área de procesal de Uría Menéndez. Ha impartido más de un centenar de ponencias en materia mercantil y procesal y además tiene múltiples publicaciones también en esta materia. Antonio Fábregat, al final de aquí de la fila, es asociado senior del Departamento de Resolución de Conflictos, Litigación y Arbitraje de Garrigues. Está especializado en el análisis y resolución de disputas empresariales. Su práctica abarca distintos ámbitos, desde litigación societaria y de M&A hasta litigación antitrust, responsabilidad civil y competencia desleal. Es campeón mundial de debate y comparte su experiencia impartiendo formación en técnicas de comunicación y argumentación en diversos centros universitarios, además de ser autor de 2 libros en este aspecto, Convence y vencerás y Debatir bien, una asignatura pendiente. Y, por último, Álvaro Heras, es licenciado de doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por CUNEF, es alumni. Cuenta con estancias en el extranjero en la Universidad de Georgetown y en la Escuela de Estudios Superiores de Comercio de París. Inició su carrera profesional desarrollando prácticas profesionales en bancos y despachos de abogados internacionales de primer nivel y actualmente es asociado en el Departamento Mercantil Financiero de Cuatro Casas, donde participa en operaciones de financiación y de mercado de capitales. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y directamente vamos a empezar a entrar con el primer bloque de cuestiones que vamos a tratar en esta sesión de hoy. Para empezar, bueno, pues puede ser interesante para nuestros estudiantes entender cuáles son los fundamentos que distinguen a un buen junior dentro de un despacho. Entonces, Javier, quería preguntarte a ti, en primer lugar, de acuerdo con tu opinión, ¿qué 3 señales de potencial consideras tú que son importantes en un junior que le hacen creíble, aunque tenga poca o ninguna experiencia? Pues nada, muchas gracias, Sería, por la presentación y encantado, por supuesto, de estar aquí en esta que es mi casa, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los juniors, yo creo que hay una serie de elementos o cualidades de alguna forma que son comunes, ¿no? Pero que luego, evidentemente, tampoco hay un estereotipo, digamos, único al que haya que ajustarse, ¿no? Es decir, desde luego la aptitud es algo que de alguna forma se presupone en el sentido, bueno, pues de tener, digamos, pues un buen expediente, ¿no? Es decir, buenas notas que de alguna forma acrediten pues que la carrera se ha estudiado, digamos, de forma provechosa, ¿no? De hecho, en todos los grandes despachos, es decir, hay un proceso de selección previo de candidaturas que normalmente es por notas, ¿no? Es decir, pues hay que tener una media de notable para poder entrar, digamos, en las siguientes fases del proceso, ¿no? Que luego ya viene un examen, una entrevista, una serie de cuestiones, ¿no? Pero de alguna forma, es decir, igual que al soldado, ¿no? Se le presupone el valor, ¿no? Es decir, a los candidatos para entrar en los grandes despachos, pues también se les presupone el conocimiento y la formación jurídica, ¿no? Pero a partir de ahí, o sea, el hecho de entrar o no entrar en un despacho no, digamos, el elemento determinante no es tanto
no es que se haga un examen ahí jurídico de conocimiento, ¿no? Y de sabiduría, es decir, de alguna forma eso se presupone, ¿no? Es decir, y eso también presupone un poco la capacidad para luego, bueno, pues ser, digamos, entre comillas, formados dentro de la práctica del despacho, ¿no? Es decir, evidentemente todo lo que se aprende aquí en la carrera es, digamos, un presupuesto fundamental para ser un abogado, pero lo cierto es que luego cuando uno aterriza en un gran despacho, dependiendo un poco también de las prácticas, ¿no? Pues la verdad es que hace cosas que generalmente no se han estudiado propiamente aquí, ¿no? Es decir, en mi caso, bueno, yo me dedicaba al corporate money, las operaciones de money, pues la verdad es que son un mundo aparte, es decir, que obviamente los instrumentos básicos sí que se estudian aquí, pero luego obviamente pues tiene una serie de mecánicas, de instrumentos contractuales, ¿no? Es decir, de cuestiones que eso se va aprendiendo con la práctica, ¿no? Entonces, yo diría que la virtud básica, es decir, es la aptitud se presupone, ¿no? Pero la actitud, es decir, la actitud, es decir, que evidentemente te tiene que gustar, ¿no? Es decir, pues la práctica a la que te vayas a dedicar, ¿no? Es decir, y actitud en el sentido de tener ganas de aprender, de tener curiosidad intelectual, es decir, de eso, pues estar, digamos, deseoso, ¿no? Un poco de formarse, digamos, en la propia práctica que se va a realizar, ¿no? Y luego una cuestión que seguramente saldrá también, ¿no? Que se suele decir que es un poco tópico, pero que yo creo que es muy cierto, ¿no? Esto de la capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Los grandes despachos, o sea, ahí no hay solistas, es decir, no hay nadie que trabaje ahí por su cuenta encerrado, digamos, en un despacho, sino que todas las operaciones generalmente involucran equipos de abogados, ¿no? Es decir, más o menos extensos, ¿no? Y por lo tanto, permanentemente hay que estar trabajando con otros abogados y entonces a lo mejor Avión es brillantísimo, pero es una rata de biblioteca, ¿no? Que es incapaz ahí de socializar con nadie y esa persona pues seguramente no vaya a tener mucho recorrido en un despacho, ¿no? Esto siempre me recuerda, y con esto ya acabo, ¿no? Es decir, un socio de mi despacho, ¿no? Que cuando le hicieron la entrevista para entrar en el despacho le dijeron, ¿a ti te gusta trabajar en equipo? Y dijo, depende del equipo, ¿no? Pero bueno, pero que ese es un elemento también, digamos, muy importante, ¿no? Muy bien, genial, Javier. En este sentido, y quizá partiendo de, bueno, esa formación que luego, digamos, se consolida, ¿no? En el despacho y de esa actitud y aptitud inicial que también, bueno, pues se busca, ¿no? Con la capacidad también de trabajar en equipo en un momento inicial. Una vez que ya el junior se incorpora al despacho y quizás en los primeros meses, José María, ¿qué consideras tú que es importante que ese junior que tenía pues un potencial inicial vaya desarrollando en los primeros meses, entre los 3 y los primeros 12 meses desde que se incorpora al despacho? Pues bueno, lo primero de todo, si me dejáis saludar brevemente, sobre todo que vea alguna cara conocida y algún exalumno. O sea que, y efectivamente también es mi casa. A ver, no es lo mismo lo que se pide a alguien que está recién llegado a alguien que ya lleva unos cuantos meses, porque es evidente que la evolución tiene que notarse y además tiene que poder evaluarse. O sea, lo que vais a estar sometidos siempre en un despacho grande es a procesos de evaluación y en esa evaluación se va a medir sobre todo, digamos, la capacidad de maduración personal y jurídica que vas sufriendo a lo largo del despacho, ¿no? Entonces, no puedes llegar en un septiembre y que en junio sea lo mismo. Para eso, también es verdad que el despacho ha tenido que proporcionarte las herramientas para que no hagas lo mismo en septiembre que en junio, ¿vale? Es decir, poco a poco se te tiene que ir involucrando en trabajos de cada vez más responsabilidad. Hablo de mi área, que es litigación, y empezaréis haciendo escritos procesales muy sencillos, o sea, porque al fin y al cabo te tienes que habituar al lenguaje forense. Vais a tener que acostumbraros a que esos primeros escritos que presentéis os los toquen por todas partes y veáis un markup brutal y penséis, joder, pero si yo era un tío brillante en la carrera y tenía un expediente estupendo y me están poniendo aquí absolutamente a caldo por escrito, y no es así. Es todo, forma parte de una determinada forma de hacer las cosas que hay que ir aprendiéndola. Entonces, lo que se espera es, primero a nivel técnico, que poco a poco vayas entendiendo el lenguaje de lo que hagas, que no es lo mismo, y en un despacho grande además es distinto en función del área. No funcionan igual los de Money que funcionamos los de litigación, ni cómo funcionan los de inmobiliario, ni cómo funcionan los de mercado de valores y fiscal, ¿vale? Cada área tiene su proceso de aprendizaje, su propio lenguaje, y hay que aprenderla. Y dos, sí que se va a esperar de vosotros proactividad, en el sentido de que no estéis escondidos esperando a que
que las cosas lleguen, a que tal, tenéis que ofreceros, y ya no hablo de la gente más vieja, ¿no? Porque además os va a dar cierto palo ir a los despachos de la gente más vieja porque van a estar todo el día conectados en videollamadas, no van a tener un solo minuto para veros y vais a pensar, aquí soy mosca, no me ven, pero hay escalones y probablemente pues tengáis que interactuar pues con gente un poco menos senior, que sean los primeros que empiecen a daros trabajo, etcétera. Entonces, eso se va a evaluar mucho porque además vuestras evaluaciones cada uno de los años se van a basar muchas veces en sensaciones intermedias, no solamente de la persona que tiene que decir la evaluación y si se queda o no se queda, o ese abogado promociona o no promociona, sino que muchas veces descansará en las opiniones de gente menos senior que haya trabajado con esos abogados recién entrados, ¿no? Entonces, no os dejéis de ofrecer, que se note la mejora. Para que se note la mejora tenéis que pedir cada vez más trabajo y además involucraros en trabajo de más complejidad para que se vea que esa evolución existe. En este sentido, José María, te repregunto porque hay una cuestión que me ha parecido también importante señalar y a lo mejor no lo señalamos tanto, incluyendo aquí dentro de la universidad yo como académica. Cuando hablas de esa evaluación continua y esa necesidad de que de que ya el junior lidie con ese feedback que al principio puede ser pues incluso agresivo para estudiantes que siempre han tenido buenos rendimientos. ¿Cómo consideráis? Y bueno, te repregunto a ti, pero en general a todos si queréis responder. Lidiar con la frustración que puede generar, por ejemplo, bueno, pues en los primeros meses de trabajo, es decir, me están corrigiendo por todos lados y a lo mejor no tengo un acceso por falta de tiempo de esa persona que jerárquicamente, digamos, está como bajo mi responsabilidad, no tengo tiempo para que me dé pues un feedback. Pues no sé, es más sereno o, bueno, de alguna manera tengo que aprender yo también a lidiar con esa frustración que me genera. Sí, yo os contesto brevemente para dejar paso también a mis compañeros de mesa, pero tomaos las cosas sin ansiedad. Es decir, esto es una carrera de fondo y cuando hablo de carrera de fondo es que es verdad. O sea, una carrera en el despacho lo es a largo plazo. Entonces, hay que aceptar ser corregido. No pasa nada, eso no significa que seáis malos, o sea, de ninguna de las maneras. Significa que hay un proceso de aprendizaje detrás y que el despacho tiene que actuar como escuela de derecho también, además de sacar rendimiento de vosotros porque para eso os paga, ¿vale? Entonces, pensad en esas dos materias y pensad en que de cada cosa se aprende. Siempre se cuentan, oye, y lo cuentan socios de mi despacho, cómo ellos llegaron absolutamente arrobados al primer escrito que presentaron y lo guardan con todas las correcciones originales que se hacían en aquel momento, que no era con markup de ordenador, ¿no? Oye, y todo eso te hace mejor abogado. La frustración, vais a tener que aprender a tolerarla, pero durante toda vuestra vida, profesional y académica. Eso es algo con lo que hay que vivir y pensar que forma parte del aprendizaje. Un aprendizaje más te hace cada día ir un paso más allá. Muy bien. Además de esto, de estas cuestiones que están, que tanto Javier como José María han mencionado, que van desde formación, aptitud, actitud, trabajo en equipo, lidiar con la frustración, tener presente que estás sometido a una evaluación continua desde el primer día. Antonio, a ti, ¿hay alguna otra cuestión que te hubiese gustado saber en tu primer día, ahora ya que, bueno, tienes también carrera consolidada en el despacho? ¿Hay algo que ahora, digamos que si estás en la vista atrás, diría, me hubiese gustado saber esto el día que llegue al despacho? Pues buenos días y muchas gracias, Celia, por la invitación. Hay muchísimas cosas que me hubiera gustado saber. Yo creo que hay tres en concreto que son muy útiles. La primera es fundamental en los primeros años ser útil. No se espera que seas el mejor jurista. Nadie espera que seas Fernando Pantaleón, porque Fernando Pantaleón ya está sentado en el despacho allí resolviendo las dudas que nadie sabe resolver. Se espera que seas útil. Y hay muchas formas de hacerse útil. Cuando llega una propuesta del cliente y hay que sacar un correo contestando, puedes esperar a que la persona más senior conteste o puedes preparar un borrador de correo y enviárselo. Puedes tener una actitud proactiva ante cualquier cosa que pueda haber. Hay que ir al registro mercantil a escribir no sé qué. Puedes esperar a que te lo pidan o puedes llegar con el día y la hora en la que quieres ir. Entonces, yo creo que una primera idea muy útil es saber que ser útil para alguien te convierte en bastante imprescindible y que es una de las cosas que más se puede esperar de ti en los primeros años, porque la excelencia en el derecho se espera, pero no que resuelvas los problemas más difíciles en los 3 primeros meses. Esa es la primera. La segunda, yo diría que es ser capaz de interiorizar y aprender de las cosas que te van diciendo para adaptarte a los demás.
todos tenemos muy buenas cualidades cuando nos cogen en un gran despacho y venimos de una muy buena universidad como esta, pero a veces las cosas se han decidido de una forma concreta. Decían, pues es que te vienen los cambios con una forma. No es un cambio a ti, es un cambio al escrito. No se te está enmendando a ti como profesional, sino intentando enseñarte y que aprendas cosas que te van a ser útiles. Entonces yo creo que amoldarte al entorno y a ese equipo con el que vas a trabajar es muy útil. Y la tercera, yo creo que es asumir responsabilidad. No en el sentido de asumir responsabilidades más allá de lo que te corresponde, sino en el sentido de la palabra ownership. Oye, esto es mi tarea, nadie la va a hacer por mí, no asumas que te van a corregir, así que cuídala. A lo mejor es una tarea pequeña, a lo mejor es un escrito de personación, que es ir a un juzgado a decirle, oiga, buenas, estoy aquí. Pero no te puedes equivocar. No te puedes equivocar en el nombre del cliente, ni te puedes equivocar en la cantidad que tienes que poner de número de euros. Y esas pequeñas cosas solo las vas a ver tú, porque la gente que está por encima está en otras tareas. Entonces, a mí hay una frase que dice un compañero, determina cuál es tu parcelita de responsabilidad, pero esa parcelita la asumes, no se la dejes a terceros. Y yo creo que esa idea de asumir tu parcela de responsabilidad es súper importante desde el principio. Genial. Espero que estéis tomando notas de todos estos consejos que os están dando. Álvaro, ¿tú podrías, por favor, proporcionarnos quizás un consejo para dentro de los primeros meses, algún consejo sobre cómo conseguir una mayor confianza por parte del resto de abogados que trabajan contigo, sobre todo aquellos que tienen también más experiencia? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la introducción. Bueno, yo creo que lo primero, cuando llegas nuevo a un despacho o a un sitio, cualquier trabajo, es, para coger confianza, es ser reliable, ¿no? O sea, ser fiable. ¿Qué quiero decir con ser fiable? Pues fundamentalmente, una persona que acaba de llegar, para ser fiable, no se espera, como han dicho mis compañeros, que sepas todo, sino que las cosas que hagas estén bien hechas o estén supervisadas por tu parte de una forma que estén presentables para la persona más senior, ¿no? Ser fiable también implica muchas veces decir no sé. O sea, no sé no quiere decir que no lo sepas nunca, sino que igual la tarea que te han asignado, un punto concreto de lo que tienes que hacer, no lo sabes en ese momento porque te falta información o por cualquier otra cosa. Y esas cosas, pues es importante que haya comunicación y que las puedas trasladar a la persona de mayor rango jerárquico para que salgan las cosas como tienen que salir. También muchas veces pues, hay que tener, como he dicho, comunicación con las personas de más rango y también hacer un esfuerzo por integrarse en el equipo. Para integrarte en el equipo, pues como también hemos comentado, no se trata de que estés tú solo en tu habitáculo, sino que tienes que, pues, sobre todo los primeros meses, hacer esfuerzos por intentar comer con todo el mundo, forjar relaciones que te ayuden pues en tu día a día en el despacho, que al final nunca sabes quién te va a poder echar una mano. No tiene por qué ser solo de tu área, sino de áreas conexas, que muchas veces en las operaciones, por lo menos en las áreas de transaccionales, trabajas con distintos departamentos y hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Yo creo que también, en tercer lugar, es importante ofrecer siempre tu ayuda a las personas de tu equipo cuando has terminado lo que te han asignado, fundamentalmente porque eso demuestra también un interés por tu parte en que tienes preocupación por lo que está pasando en tu equipo y que te interesa que salgan bien las cosas. Entonces, ofrecer tu ayuda más allá de lo que te hayan asignado, fundamentalmente. Y luego, pues también, un poco en línea con el tema de la frustración que comentábamos anteriormente, tened en mente que es un proceso. O sea, cuando tú llegas, lógicamente tienes que adaptarte, tienes que enterarte de cómo funcionan todas las herramientas y todo el mundo ha pasado por ese proceso. No eres la única persona que el primer mes igual está un poco desubicado y que todo va a acabar llegando. Simplemente tienes que hacer bien las cosas que te han encomendado y ser honesto de cara al momento de entregarlas y decir las cosas que te han parecido bien, las cosas que te han parecido mal o las cosas en las que tienes dudas, ¿no? Un poco en esa línea. Muchas gracias, Álvaro. Sí, es también yo creo interesante esto de comentar sobre ser fiables, sobre tener también la capacidad de decir, bueno, pues esto realmente no sé cómo abordarlo y luego también cómo esa comunicación, ¿no? Que se desarrolla no solo dentro de lo que es tu mesa o del despacho o tu despacho, sino también, bueno, en esos pasillos o comedores, ¿no? Para eso de generar también, bueno, equipo.
esta comunicación, este elemento de comunicación también me sirve de hilo para entrar en el segundo bloque de las cuestiones que queríamos tratar hoy sobre colaboración y comunicación de impacto, el trabajo en equipo que comentaba Javier antes, escritura jurídica, interacción con el cliente. Y Javier, quería preguntarte a ti si nos podrías dar a lo mejor un buen ejemplo de comunicación, de una buena comunicación que pudiera a lo mejor evitar un conflicto con un cliente. Bueno, así un ejemplo concreto, pues ahora la verdad es que tampoco sabría decir, ¿no? De todas formas, o sea, yo creo que también es importante destacar, es decir, que la vida del junior no es una especie de lucha por supervivencia, ¿no? Que tengas que estar ahí, digamos, como peleando en una selva, ¿no? Es decir, antes de ser devorado por nadie. Es decir, que luego los despachos evidentemente arropan a los juniors desde el momento en que se incorporan. Digamos, como sabéis, bueno, la estructura, digamos, de los abogados pues está, digamos, relativamente jerarquizada, junior de 1 año, de 2 años, de senior no sé qué, de socio, ¿no? Pero que evidentemente todo el equipo humano de los despachos, evidentemente, pues sabe que un junior acaba de llegar de la carrera o que tendrá conocimientos jurídicos, pero que le faltan muchísimos instrumentos, ¿no? Y obviamente siempre hay una actitud, y yo creo que esto en todos los despachos es absolutamente generalizada, evidentemente de ayuda, ¿no? Es decir, de prestar asistencia, ¿no? Es decir, que no es que uno se vaya a encontrar ahí y le den una serie de instrumentos informáticos y bases de datos y no sé qué, y venga, y ahora hazme un escrito de esto, ¿no? Sino que obviamente hay un proceso permanente de consulta con otros abogados y la gente evidentemente se ayuda, ¿no? Y esto es absolutamente algo natural, es decir, que repito, que no penséis que eso es hay una especie de lucha, ¿no? Con el machete y tal por sobrevivir ahí, no una pelea, digamos, con todos los compañeros, sino que todo lo contrario, ¿no? Los despachos también tienen programas de formación específicos para los abogados que se van incorporando, ¿no? Es decir, programas de formación de la práctica concreta en la que vas a trabajar, ¿no? Si te vas a dedicar al M&A, pues te van a explicar qué es un SPA, qué es esto, un NDA, no sé qué, esta es la dinámica normal del proceso, ¿no? Es decir, y entonces te dan los instrumentos de formación, es decir, también te explican, bueno, pues una formación probablemente más general de otras cuestiones que también puedas encontrar en tu práctica, ¿no? Es decir, que los despachos también se preocupan evidentemente, digamos, de que el aterrizaje de los juniors, pues entre comillas, sea, digamos, lo menos traumático posible, ¿no? Es decir, y vamos, y yo diría que es que en ningún caso es traumático, ¿no? Luego también, o sea, y es un poco quizás volviendo con lo de antes, ¿no? Pero yo creo que la actitud es muy importante, ¿no? Esto se ve mucho con los juniors, o sea, simplificando, hay dos categorías, ¿no? El que se sienta ahí en su sitio esperando a que le empiecen a llegar las cosas, ¿no? Es decir, está esperando. Y luego hay gente pues mucho más proactiva, ¿no? Es decir, que a lo mejor ve a un compañero, a lo mejor de 2, 3 años, que está ahí desbordado, que se tiene que quedar una tarde, noche a trabajar y, oye, que te echo una mano, te puedo ayudar. Es decir, o que va incluso por los despachos, ¿no? Diciendo, oye, que tengo disponibilidad, acordaos de mí si tenéis algo y tal. Entonces yo creo que eso también es importante, ¿no? Es decir, el mostrar un poco disponibilidad, mostrar compromiso, en lugar de estar ahí en una esquina esperando, ¿no? Es decir, a que te caigan las cosas, ¿no? De hecho, sí, digamos en la doble vía, ¿no? De la comunicación, el despacho ayuda, pero quizás también, ¿no? El junior necesita también decir, oye, que yo también necesito ayuda para poder aprender o para poder desarrollar, tengo disponibilidad, cuenta conmigo. No sé si estáis de acuerdo con esto que comenta Javier, Álvaro, Antonio, vosotros. Yo muy de acuerdo, creo que la comunicación tiene que ser bidireccional. Y por dar un ejemplo, yo creo, pues a mí me pasó ayer una cosa en la que un junior evitó un problema real. Yo tenía un correo para mandar con una explicación y había una de las fechas que ponía que estaba objetivamente mal. La había puesto yo. Y circulé el correo internamente antes de mandarlo y se dio cuenta el junior. Y podrían haber dicho nada, en el temor de, bueno, ¿cómo voy a corregir yo? O podía tener transparencia en la comunicación y confiar en la gente con la que trabaja y tener la capacidad para expresar sus ideas. Y lo dijo y se corrigió y salió bien. Entonces, esa comunicación bilateral es súper importante y no solo esperar que lleguen las cosas, sino también, pues como decía Javier, dar también, comunicar tú transparentemente. ¿Álvaro? Efectivamente, yo creo un poco en la línea que siguen Javier y Antonio. Muchas veces las personas de un rango más senior no tienen o sea, tienen un tiempo más pillado que el junior a la hora pues de explicar las cosas o mandar correos y demás. Y muchas veces la labor del junior dentro de esa proactividad
también implica pues estar atento a las cosas que se van mandando dentro de la operación, si hay algún error, y no tener miedo a expresar tu punto de vista si ves que hay algo que igual no te cuadra o que se ha puesto algo mal. Eso es una cosa también que se valora mucho en los despachos. Y luego, por otro lado, pues siempre al final los juniors que son más proactivos en este sentido son los que aprenden más rápido, ¿no? Que también es la forma de ir cogiendo más autonomía y de que al final pues vayas entrando en operaciones interesantes y a la par de ir haciendo el trabajo, digamos, más raso que tienen que hacer las personas que entran desde abajo, pues también ir viendo y poniendo un poco dando tu punto de vista en asuntos pues un poco más técnicos, ese tipo de cosas que te pueden ir ayudando a progresar. Ujú. No, claramente, o sea, la comunicación es importante y a lo mejor las cuestiones, ¿no?, que planteaban Javier y Antonio y Álvaro, digamos que van un poco en la línea de demostrar esa actitud y aptitud y ganas de aprender, ¿no?, que siempre, bueno, pues está muy bien y que lógicamente va a hacer que puedas a lo mejor trabajar en más casos o ser transparente. Si entramos, digamos, en un punto un poco más técnico, José María, ¿cómo consideras tú la comunicación en cuanto a cómo un junior presenta un problema, cómo descompone un problema jurídico? ¿Qué entregables consideras tú que son importantes? ¿Cuándo consideras tú que un entregable está listo para mandar a un cliente y cómo el junior tiene que presentar a lo mejor el trabajo internamente a la persona responsable? A ver, la respuesta no es fácil porque depende también del trabajo que se encomiende, ¿no? Hay trabajos que son o más complicados o que son más puzzle en el sentido de que pueden intervenir más personas. Y hablando, por ejemplo, de lo que puede ser la litigación, no sé, imaginaos en un caso no excesivamente complicado, pues a lo mejor una persona más junior puede dedicarse más a los fundamentos de derecho, mientras que a lo mejor alguien más senior está mucho más pegado a los hechos, y desde luego el socio counsel pues está detrás en todo, ¿no? Pues porque está en la estrategia inicial, está en la supervisión durante y está en la supervisión final, ¿no? Entonces, ¿cuándo está entregado? Pues normalmente depende de muchas cosas como la complejidad del asunto, los plazos. Hay veces que, y aquí ya no hablo de operaciones porque los que estáis en operaciones vais con otro ritmo, a veces mejor y a veces peor, pero los plazos son los que son. Entonces, si tú tienes que contestar una demanda y tienes 20 días, estás para filigranas. Si te ha llegado por lo que sea con 5, no estás para filigranas. Entonces, a lo mejor el nivel de exigencia de lo que tienes ahí es: mira, no puedes tener oro bruñido en esa contestación, tienes que hacer lo que puedas y tienes que ir muy al grano y a lo mejor no podemos hilar tan fino como hubiéramos querido, ¿no? Entonces, aquí la respuesta no es fácil por no ser única, pero sí que acorde con lo que te vayan a pedir, tienes que intentar dar el máximo. Y partiendo de la base también, y eso es un defecto que yo creo que también los despachos inculcamos, ¿no? Que a veces aspiras tanto a la excelencia que lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, hay veces que las cosas tienen que hacerse de una forma en la que, oye, mira, tienes que hacerlo muy bien para tu cliente, lo tienes que hacer muy bien para tu juzgado, pero si te empiezas a perderte el vino en copas, a lo mejor las cosas, por la aspiración a esa excelencia total, no quedan como realmente deberían quedar, ¿vale? Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre la eficacia y la brillantez, ¿vale? Entonces, eso en toda clase de tareas. Y desde luego, estar siempre acompasados. La comunicación es súper importante. En cualquier pleito en el que intervengan una persona, ¿no? Porque hasta donde yo sé, en mi despacho nadie lleva un pleito él solo. Supongo que en el tuyo tampoco. Un pleito lo llevan dos o las personas que hagan falta, ¿vale? O sea, que es que depende de la complejidad. Entonces, exige muchísima comunicación. Nunca un francotirador va a funcionar bien en un despacho. Nunca. El trabajo en equipo y la comunicación habitual es esencial. Genial. Bueno, pues esto también es una respuesta bastante completa en el sentido de, bueno, dependiendo del tipo de trabajo habrá que alinear esas expectativas y los requisitos técnicos, digamos, del trabajo técnico, pues también dependerán de tiempo y dependerán también de la complejidad del propio trabajo y del cómo de grande entiendo que también sea el equipo, ¿no?, de personas que pueden dedicarse a la cuestión. Esto también es interesante porque después de tratar, bueno, cuáles son, digamos, los potenciales que tiene
un junior, ¿no? Al menos para nuestros profesionales de hoy. Cómo deben pues, comunicar, cómo deben integrarse en el despacho, cómo deben demostrar esa proactividad y cómo deben comunicarse internamente y también para hacer un buen trabajo. Hay otra cuestión que también consideramos que hemos considerado importante porque es también una pata estratégica dentro también del abogado del despacho, ¿no? Que es tener esa mentalidad del negocio. Es decir, no solamente el qué del trabajo jurídico y cómo desarrollar técnicamente un buen trabajo y cómo ser un buen compañero fiable, útil dentro del despacho, sino también por qué se hace. Y eso digamos que también puede ser una cuestión importante que nuestros estudiantes deben tener en cuenta a la hora o antes de integrarse, ¿no? en un despacho. José María, vuelvo contigo porque está en línea de lo que acabas de comentar y hace también referencia a una cuestión que Antonio nos comentó antes. ¿Cómo detectas tú que un abogado más junior se hace responsable, que hace una responsabilidad en un sentido más amplio, no solamente en cuanto a la evaluación técnica del problema, sino a entender el negocio que está en juego para el cliente y a lo mejor también para el propio despacho? Sí, a ver, lo primero es... lo primero que tengo que hacer es remitirme a la respuesta anterior porque también depende del asunto, ¿no? O sea, hay asuntos en los que a lo mejor un abogado junior no son tan propicios para que el abogado junior interactúe directamente con el cliente, pero hay otros que sí, y en esos que sí hay hueco. Y en esos que hay hueco tiene que sentir que el asunto es propio, no es solamente de un señor más mayor que le ha mandado trabajar con él, y el asunto es común. El asunto es compartido, el asunto se puede llegar a comentar con el cliente, el asunto, si te piden que estés con una llamada con el cliente, estás, y desde luego si la persona más junior que está contigo te dice, da tu opinión, la das. Si en todo caso tú tienes que pensar que tu carrera en el despacho irá siendo evolutiva, en el sentido de que primero se te van a exigir muy buenas competencias técnicas y trabajo en equipo, y con el paso del tiempo otros harán esa función que tú has hecho con anterioridad y tú tendrás que generar y fidelizar clientes. Y en esa fidelización de clientes también se aprende, ¿no? No es desde ahora llego a socio y ahora tengo clientes, no, eso va poco a poco. Va poco a poco y que te vas involucrando cada vez más en los asuntos. Entonces, el sentir que lo que tú estás haciendo no es trabajo para otro, probablemente no lo sientas el primer día, pero tu perspectiva desde el día 1 del despacho es que con el paso del tiempo tienes que involucrarte en los asuntos como si fueran exactamente tuyos, ¿vale? Y vas a tener la oportunidad de hacerlo cada vez más porque cada vez se te van a dar más responsabilidades respecto al asunto y al cliente de forma natural. No es a partir de cierto año estás en llamadas y a partir de cierto año atiendes tú al cliente, no. Es de forma natural y hay gente que adquiere esas prerrogativas porque se las gana antes. Claro, eso tiene mucho sentido. Y eso supongo que también influye en la forma en la que internamente organizas tu trabajo, ¿no, Antonio? O sea, ¿cuál sería, digamos, a la hora de intentar tomar un asunto como tuyo, de dar tu opinión no solamente puramente jurídica o con el soporte legal para resolver el problema que se os plantee, sino también teniendo en cuenta, bueno, que ese problema de alguna manera es tuyo en el sentido de que te importa el resultado que le proporciones al cliente para su negocio? Sí, yo creo que tiene que ver con una cosa que ha dicho Javier, no, lo ha dicho José María, que creo que es fundamental, que es, si tú tienes la sensación de que vas el lunes por la mañana, abres el inbox y allí hay cosas bueno, que tienes que sacar antes del viernes, pues es una forma de aproximarte a las cosas donde tu grado de responsabilidad es muy bajo. Si este es tu tema, con independencia de que el socio sea quien tiene más o menos contacto con el cliente o que el senior sea quien manda la versión final del papel, asumes muchas cosas como tuyas. Eso está ahí porque lo he puesto yo y sale de un ordenador eventualmente porque yo lo he buscado. Si no está, también. Entonces yo creo que esa asunción de lo que yo ponga de mí puede contribuir significativamente a esto y sentirlo como propio. Por más que el cliente no sea mío, por más que yo no sea socio, y no sentir que el título que tienes, no, mira, es que yo soy Junior 2. Entonces, como soy Junior 2, yo no preparo las llamadas. ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Quién te ha dicho eso? No está escrito en ningún sitio cuáles son tus responsabilidades en el sentido de, como decía José María, no, pues ahora ya participas. Yo creo que muchas veces lo que haces va antes del cargo. Y tú no eres asociado senior porque un día alguien te unge como asociado senior, ni eres socio porque un día te ungen como socio. Tendrás tus clientes antes, habrás salido a la calle a buscar cosas, habrás fidelizado gente. Entonces yo creo que es un proceso en el que tú asumas como propias las cosas y no esperes que te sean dadas.
y en ese proceso se van reconociendo tus responsabilidades, pero que vas asumiendo de forma progresiva. Y también es importante pensar, eso no quiere decir que el día 1 que llegas a un despacho tengas que overreach, no tienes que hacerlo todo. Simplemente de forma genuina, cuando vas sintiéndote cómodo con las cosas que vas haciendo, sientes que puedes hacerlas, contribuyas con tu granito de arena, pero que sientas que ese granito de arena es lo mejor que podías dar de ti. Y yo creo que esa sensación de asumir como propio, no entender que es el caso de otro y poner lo mejor de ti en cada asunto, pues hace que llegues antes a los sitios de lo que luego a lo mejor te reconocen. Pues ahora eres asociado. Yo creo que es importante. ¿Qué opinas tú, Javier? Digamos que en tu Sí, experiencia como socio o también. sea, yo creo que ahí hay dos factores, ¿no? Por un lado es importante que los abogados desde el momento en que empiezan a trabajar en un despacho pues entiendan un poco la dinámica de negocio del propio despacho, es decir, cómo funcionan los despachos y lo que buscan, el tipo de clientes, la relación con los clientes, ¿no? Es decir, entenderlo, porque al final, bueno, pues sí, nos dedicamos al derecho, pero los despachos no dejan de ser empresas, ¿no? Que obviamente pues buscan una rentabilidad, buscan una serie, digamos, de circunstancias que eso evidentemente el abogado que se incorpora tiene que entender cuáles son los parámetros, ¿no? de esa actividad, ¿no? Luego también se suele destacar, y yo creo que es importante entender también un poco el negocio del cliente, ¿no? Es decir, porque bueno, si es un cliente que fabrica sillas, pues a lo mejor es sencillo, pero la verdad es que a veces en estos despachos uno se encuentra clientes que a uno le cuesta entender cuál es exactamente el negocio, la actividad económica que desarrolla, ¿no? Es decir, sobre todo en el mundo financiero, ¿no? Y entonces sí entender exactamente a qué se dedica el cliente, ¿no? Y qué es lo que busca, ¿no? A los efectos, evidentemente, de tratar de saber qué es lo que está buscando jurídicamente, ¿no? Y luego hay una cosa que a mí me parece muy importante, que además yo por mi formación académica, ¿no? O sea, yo probablemente sea un caso singular, porque yo cuando entré en Clifford ya era catedrático de Derecho Mercantil, ¿no? Con lo cual la verdad es que yo tampoco seguí la carrera típica, digamos, de junior, ¿no? Que va progresando, ¿no? Pero una cuestión que precisamente yo creo que por mi formación académica siempre he tenido muy claro, ¿no? Es decir, que muchas veces hay abogados y juniors, es decir, que lo que quieren es como intentar demostrar lo que saben, ¿no? Y te plantean, oye, ¿se puede hacer esto aquí, no sé qué y tal? Y, no, pues según 10 Picazos sí, pero el Baladejo dice que no, pero hay doctrina ecléctica, es decir, o sea, el cliente en el momento en que vea eso es que directamente lo tira a la basura, es decir, ¿no? Una vez tiene el afán de intentar demostrar todo lo que sabe o a lo mejor todo lo que ha estudiado para resolver una pregunta, ¿no? Que te plantea un cliente, ¿no? Y tú, evidentemente, pues puedes tener la respuesta o a lo mejor te la tienes que estudiar. Y hay gente que todo eso que ha estudiado tiene un poco la tentación de volcar la respuesta al cliente en un correo, digamos, de 10 folios o en un informe, ¿no? Y yo creo que eso es un grave error, ¿no? Es decir, el cliente, es decir, evidentemente lo que busca es una respuesta práctica que le dé solución a su problema, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, es decir, pues el que sea una respuesta, digamos, evidentemente meditada, ¿no? Y estudiada, pero que eso luego no se refleje como tal en el correo, ¿no? Y luego, y un comentario adicional, porque la verdad es que yo, que ya voy teniendo unos años, ¿no? Y al final, la que yo he llegado a la conclusión, que para mí es la principal virtud jurídica de un buen abogado, es lo que yo llamaría el sentido jurídico, ¿no? Que yo creo que es el sentido común aplicado al mundo del derecho, ¿no? Es decir, en estos despachos permanentemente te están planteando cuestiones que no tienes una respuesta inmediata, ¿no? Pero hay gente, es decir, que tiene un sentido jurídico en el sentido de decir, pues mira, esto que me estás contando no me lo he estudiado, pero no puede ser así. O sea, esto es imposible que esta sea la solución, ¿no? La solución tiene que ir por aquí, ¿no? Y entonces yo creo que hay gente que tiene ese sentido jurídico, que esto lamentablemente es algo que no se estudia en la carrera, ¿no? Es decir, pero yo creo que eso evidentemente sí que presupone una formación sólida, el entender un poco las instituciones jurídicas, las razones de las normas, que al final esto tampoco es un diseño, el derecho no es un diseño puramente formal, ¿no? Sino que al final ahí hay unos intereses, bienes jurídicos, porque se regula una cosa de una manera, de otra, es decir, y entender un poco esa lógica interna, ¿no? Porque eso sinceramente te permite lidiar con infinidad de cuestiones, de preguntas que te plantean, que evidentemente tú no tienes la respuesta inmediata, ¿no? Pero decir, pues me da la impresión que la solución debe ir por aquí y que esto que me estás planteando, es decir, y repito que esto no es, no hay una asignatura que sea de sentido jurídico, ¿no? Pero yo creo que esto se va desarrollando, pues evidentemente con los años, ¿no? Y evidentemente también con una buena formación, que es lo que te da las bases, ¿no? Para eso, ¿no?
Claro, sí, ese olfato jurídico, digamos, para poder identificar, ¿no?, pues esas necesidades del cliente. Sí, o identificar dónde están los problemas jurídicos, ¿no? A veces te plantean, vamos a hacer una operación ahí que solo reproducirla en una auténtica sábana y con 40.000 sociedades, esta financia esta le compra esta le da un dinero aquí, aquí hacen un contrato y tal, y tú te enfrentas con eso, ¿no? Y entonces, pues saber decir, aquí hay un problema jurídico, esto no hay problema jurídico, esto hay que estudiarlo, es decir, un poco. Yo creo que eso es una capacidad analítica que evidentemente se va desarrollando también con la experiencia, por descontado, ¿no? Pero que eso es fundamental, ¿no? Claro, no, y pues sí, por supuesto se necesita tiempo, sobre todo para en casos que sean complejos. Al final, la posibilidad quizás de análisis para un junior inicial, pues bueno, pues puede ser un poco más compleja. Puede depender también un poco, pues eso, del sentido jurídico que tú comentabas que tenga cada persona. Pero también, claro, en esas circunstancias puede ser un poco mayor también la posibilidad de cometer errores. No sé, Antonio, perdón, Álvaro, quería preguntarte a ti. O sea, teniendo en cuenta estas necesidades del cliente que hay que tener en cuenta, el tipo de operación a la que te enfrentes, tú también que haces temas pues transaccionales, ¿cómo gestionas? ¿Cómo crees tú que es bueno gestionar errores? Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, esa necesidad de ser técnicamente sólido, pero también tener una capacidad analítica, entender las necesidades que puedan tener el cliente y, bueno, pues todo el conjunto de lo que hemos tratado hasta ahora. Bueno, yo creo que al final en un trabajo de tantas horas, inevitablemente siempre va a haber algo, se puede cometer algún error formal bueno, Dios no lo quede más calado, pero lo más importante yo creo que es, primero, o sea, tomarse las cosas paso a paso en las cosas en las que el abogado más junior esté trabajando, es decir, que las cosas que entregue estén revisadas, que haya puesto pues todos los medios a su alcance para que la tarea que le hayan asignado esté, digamos, presentable. A partir de ahí, luego, cuando se tiene que trasladar a miembros del equipo de mayor rango, pues intentar también, en la medida de lo posible, pues hacer sus anotaciones en aquellas cuestiones que igual no tiene del todo claras o que considera que sería mejor una doble revisión por una persona de un mayor rango. Eso es una forma un poco también de evitar los errores, digamos, más básicos, ¿no? Luego, por otro lado, también hay que saber gestionar el hecho de cometer un error. Yo creo que al final es importante no quedarse en el error, sino siempre buscar la solución al error que se haya podido cometer. Al final, cuando se adopta un enfoque orientado a buscar soluciones, las cosas suelen salir más fácilmente de lo que parecen inicialmente. Siempre hay una solución, o sea, no hay. Normalmente nada es irreversible, con lo cual, tanto en el trato con el cliente como en tareas más rutinarias, siempre se suele remediar sin problema, con lo cual estar tranquilo en ese sentido, pero también hay que estar alerta y poner como abogado junior de tu parte todo lo que esté en tu mano para minimizar esos riesgos, ¿no? Y luego, bueno, pues por otro lado, en el trato con el cliente, siempre guardar bien las formas, ser consciente de que los clientes no son, digamos, compañeros del despacho, son personas que tienen unas necesidades específicas y no dar por sentado que todo lo que les estás mandando o todo lo que te cuentan es así. Muchas veces pues es difícil, que no siempre se revisan todos los papeles que tienen que mirarse, entonces estar un poco pendiente de que el cliente efectivamente ha entendido lo que le estás contando, y muchas veces también estamos tratando con clientes que no son del mundo jurídico, ¿no? Con lo cual también dedicar un tiempo a explicarles el razonamiento que hay detrás de lo que se está haciendo, pues ayuda a minimizar errores. Y bueno, también lo que comentaba en principio de ser fiable, pues si hay alguna cosa de la que no estás totalmente seguro, que dependa de ti, no tener miedo a decírselo a la persona más senior para que haga esa revisión, porque es mejor prevenir que curar, ¿no? Como quien dice. Entonces, un poco yo creo que esas serían las mejores pautas para minimizar errores en este sentido. Fenomenal. De hecho, bueno, con todo esto que hemos comentado y que, digamos,
es lo que cubre como todo el espectro, ¿no?, de características que definen a un buen jurista, a un buen abogado en formación dentro del despacho. El último bloque que vamos a tratar hoy, digamos que va un poco más enfocado a la empleabilidad práctica, ¿no? ¿Qué pueden hacer nuestros estudiantes en los próximos 3-6 meses, ahora que están preparando sus candidaturas para poder optar a una vacante en alguno de los despachos que también estáis representando hoy vosotros aquí? Me gustaría preguntaros, pues bueno, eso, ¿qué pueden hacer? Javier, José María, vosotros que ya tenéis también más experiencia, más años de experiencia, ¿qué señales en una entrevista, por ejemplo, os hacen pensar que esta persona puede ser una buena candidata, apostamos por incorporarla al equipo? Bueno, o sea, yo que llevo muchos años participando en las entrevistas finales a los candidatos para entrar en corporate, ¿no? Que normalmente ya los que llegan ahí pues han pasado, pues es decir, un proceso previo, ¿no? Es decir, con el equipo de recursos humanos, un examen, una entrevista y todo esto, ¿no? Y entonces, aunque sea un poco repetirse, yo creo que lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, la actitud, ¿no? Es decir, el mostrar, digamos, pues interés, ¿no? Es decir, de alguna forma pasión, digamos, pues por entrar a un despacho, en mi caso, ¿no? Pues hacer corporate M&A, saber un poco qué es el M&A, ¿no? Evidentemente yo valoro mucho también, es decir, y esto lo valoro tanto aquí en clase como a la hora de entrevistar, ¿no?, a posibles candidatos a abogados, es decir, la curiosidad intelectual, es decir, ¿no? Por ejemplo, que esto yo creo que en una entrevista se evidencia hoy en día muy sencillo, ¿no? Con internet, si tú te vas a entrevistar, pues yo qué sé, para trabajar en Cuatro Casas, es que tienes toda la información que quieras de Cuatro Casas, en qué países opera, prácticas, no sé qué, y entonces yo creo que el mostrar cierto conocimiento, ¿no?, de dónde quieres entrar, yo creo que eso también evidentemente transmite una buena señal, ¿no? Es decir, ¿y cuál es la práctica a la que te vas a dedicar? ¿Cuáles son el tipo de operaciones, ¿no?, que vas a realizar, ¿no? Y luego, yo creo que también, y esto porque, bueno, yo estudié 2 años en universidades americanas, ¿no? Y eso es algo que allí valoran muchísimo, ¿no? Y que yo también he aprendido a valorar, es decir, cosas que de alguna forma singularicen al candidato, ¿no? Y no cosas específicamente, o sea, al margen de cuestiones jurídicas, ¿no? Porque he hecho un máster de no sé qué y tal, o he hecho este curso de inteligencia artificial o lo que sea, cosas fuera del derecho, ¿no? Es decir, fuera del derecho, ¿no? Yo que estudié 2 años en universidades americanas, allí tú puedes acreditar, hay un expediente, todo matrículas, que probablemente, digamos, pues no les suscites especial interés, ¿no? Porque ellos buscan una personalidad, digamos, que pueda aportar algo, digamos, al margen del conocimiento jurídico, que ahí se le presupone a todo el mundo, ¿no? Entonces, si resulta que tú eres director de teatro o tocas el clarinete en la orquesta municipal de tu barrio, pues probablemente eso se te valore favorablemente, ¿no? Repito, en Estados Unidos eso es clarísimo, las extracurricular activities, ¿no? Que yo cuando tuve que aplicar por la Universidad Americana, los españoles tenemos cierta contención, cierta vergüenza, ¿no?, de contar ese tipo de cuestiones casi personales, pero que es que allí es clave, ¿no? Y yo creo que eso, y esto es una opinión personal, ¿eh? A lo mejor en otros despachos dice que nos está contando aquí, ¿no? Es decir, pero yo creo que el mostrar que uno tiene, digamos, personalidad, digamos, es decir, al margen del derecho y que por lo tanto puede aportar, ¿no?, un poco al equipo en el que se va a integrar, yo creo que eso también es algo que yo creo que es valioso, ¿no? Sí, y desde luego todo lo que ha dicho Javier, tomad muy buena nota, pero sobre todo de esta última parte, ¿no? Porque en todo lo demás no voy a decir que haya una homogeneización, pero a cierto nivel sí, en el sentido de que en el primer examen de la criba va a ser por expediente académico, o sea, es la primera forma de poder cribar y a partir de ahí vas buscando otras cosas, ¿no? Pero la gente que llega ya a esa última entrevista ya ha demostrado que tiene un buen expediente académico. La otra criba que tendrá que hacer es el inglés, o sea, si hay algo en lo que podáis mejorar en inglés en los siguientes meses, a saco, ¿vale? O sea, sobre todo si pretendéis trabajar en Madrid en un despacho internacional.
lo comentábamos antes, ¿no? No es lo mismo ir a un despacho de provincias a trabajar con clientes locales que a trabajar en Madrid o Barcelona con un cliente internacional y generalmente en inglés. Entonces, todo lo que podáis mejorar en estos meses, perfecto. Y luego estas últimas cosas que decía Javier, y añado a las que ha dicho él, pues por ejemplo, voluntariado, es una cosa que se suele tener en cuenta, porque bueno, te hace una persona diferente, o sea, y explicar, y si eres capaz de explicar por qué has hecho ese voluntariado y es convincente, cosas como por ejemplo los moods, ¿vale? O sea, los moods, los clubs de debate, aquí tenéis un campeón de debate. O sea, ese tipo de cosas que te hacen un poco distinto a un expediente homogéneo y bueno, que son lo que ya van a tener a la hora de la primera y siguientes cribas, pues creo que os puede hacer diferenciales, ¿vale? Y luego preparad la entrevista, efectivamente. No vayáis a entrevistaros a Uría, Garrigues, Cuatro Casas o Clifford sin saber lo más posible de cómo son esas casas. Y bueno... otras cosas que se valoran también, hombre, cultura general, es decir, que un tío que pueda tener esa visión de cómo, esa cosmovisión del mundo, de lo que está pasando, que tenga opinión propia sobre determinadas cuestiones, incluso geopolíticas, porque no te van a valorar por eso, pero sí van a saber que es un tío que te puedes llevar a ver a un cliente porque puedes hablar de otras cosas distintas del asunto, ¿vale? Entonces, como cosa complementaria y siempre, pues eso, partiendo de la base de que al final hay procesos selectivos que se equivocan para mal en un sentido y en otro. Es decir, que dejas de coger a quien te hubiera rendido muy bien y a veces coges a gente que luego el filtrado propio del despacho pues demuestra que te equivocaste. O sea, el margen de error pues está en las características del propio ser humano, ¿no? O sea que... Pero bueno, intentad ser completos en ese punto y lo otro, por supuesto, se os da por supuesto en los próximos meses a sacar todo matrículas y aprender inglés, como mínimo, ¿vale? Antonio, en ese sentido también, ¿no? Por alusiones que tú, bueno, eres ejemplo de algunas actividades, pues esto, ¿no? De campeón de debate, de actividades que son más allá extrajurídicas, podríamos decir. ¿Qué proyectos son los que destacarías tú? Aparte, a lo mejor quizás del debate o... Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante, es en un despacho, aparte del conocimiento jurídico y de ser una persona razonablemente normal, que es una cuestión bastante importante, porque te vas a tener que integrar con otros equipos y ser una persona fácil es importante, hay una serie de habilidades blandas que son fundamentales. Si tú comunicas bien, si tú eres extrovertido, si tú eres una persona que se puede efectivamente sentar en una mesa, porque un día ha habido una operación con un cliente y hay que comer después. Entonces, alguien que se siente cómodo contigo porque sabe que eres una persona que en esas circunstancias puedes hablar con una persona de cualquier tema. Si mañana vas a una reunión y te preguntan por, oye, ¿te has enterado de lo que ha pasado a una entrevista de trabajo en el conflicto entre Israel y Palestina? ¿Qué te parece? Pues no tienes que tener la mejor opinión. Pero hombre, si no tienes una opinión general de cuál es la situación del mundo, muy probablemente no es que seas un mal candidato en la entrevista, es que tienes menos conversación el día que te sientes con un cliente. Entonces yo te diría que pensar en cuáles son las habilidades blandas que un despacho requiere para un abogado en 5 primeros años de ejercicio de trabajo y hacer ingeniería inversa. Si un despacho requiere ser extrovertido, ¿qué cosas puedo poner yo en mi currículum que demuestren ese carácter extrovertido? ¿Cuáles de mis hobbies que he hecho yo reflejan ese carácter extrovertido para el día que me pregunten en la entrevista poder reflejar eso y contarlo de forma genuina? Si yo creo que en los despachos de abogados es importante el trabajo masivo con un montón de datos más en una era de inteligencia artificial, ¿qué puedo poner yo para demostrar que de verdad tengo un conocimiento técnico y que hago más que meterle prompts a ChatGPT? ¿He hecho un curso? ¿No he hecho un curso? O sea, yo haría ingeniería inversa. Piensa en esos despachos en los que vas a aplicar qué cosas son súper útiles y qué cosas tienes tú ya en tus skills que puedes mejorar en los próximos 3 meses o que ya están ahí, que puedes aterrizar en una entrevista a través de las cosas que ya has hecho. Muchas veces es más una cuestión de proyectarte hacia afuera. Está en el club de mate, he hecho voluntariado, todos hemos hecho muchas cosas. Habrá gente que habrá sido relaciones públicas en una discoteca. Todas esas cosas tienen una cosa que trasluce más allá o que tiene efectos más allá del la mera actividad, ¿no? Entonces yo haría ingeniería inversa, pensaría en qué cosas son útiles y qué cosas de mi perfil las reflejan para poder aterrizarlas a una entrevista. En tu caso, Álvaro, tú que lo tienes, digamos, como más reciente, ¿qué proyecto a lo mejor destacarías o crees tú que destacó en tu candidatura? Bueno, lo primero, yo creo que es muy importante también una cosa que ha dicho Javier, que es mostrar curiosidad. Eso es algo que se valora muchísimo
Y a efectos prácticos también, sumándome a todo lo que han dicho mis compañeros, creo que es importante que investiguéis los procesos de selección de los despachos, que apliquéis pronto. Al final son procesos competitivos donde hay muchas candidaturas y cuanto antes apliquéis, pues más posibilidades tenéis de que vuestro currículum tenga más visibilidad. También os animaría a que aprovechéis bueno, los foros de empleo, pero también que os pongáis en contacto con gente, con abogados de las áreas que os gustan, para hablar con ellos, que os cuenten un poco cómo es su día a día, también más detalles de su práctica, que seguro que os despiertan alguna curiosidad adicional y os van a dar algunas pautas para poder llegar más lejos, ¿no? en ese sentido. Por otro lado, también en las entrevistas, pues al final tú tienes un tiempo limitado, ¿no? para demostrar por qué deberías entrar en el despacho o por qué tú y no otro candidato. Entonces, al final, tomároslo como que tenéis que demostrar, sacar a relucir vuestras habilidades de una forma natural, pero que se note que habéis hecho un estudio extenso del proceso, del despacho en sí, de los valores del despacho, destacad también proyectos o operaciones del despacho que os hayan llamado la atención. Ese tipo de cosas se valoran mucho. Por supuesto, bueno, los idiomas se dan por sentado. Al final estás trabajando en inglés al mismo tiempo que en español, indistintamente. Y bueno, yo os animaría, lo más importante, yo os diría poneros en contacto también con gente del mundo que os cuenten cosas. Al final, cuando escuchas las cosas de primera mano, siempre ayuda más que al final buscando tú solo, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Sí, Muy claro. claro al hilo de lo que decía Álvaro. A mí me parece una auténtica temeridad, si yo tuviera una entrevista hoy en día, no irme con un informe de estos de investigación en profundidad de ChatGPT hecho, de despacho, área de práctica y los socios que van a entrevistar. Es darle a un botón. Tarda 15 minutos en hacértelo y tú llegas, te lo lees de camino y a lo mejor no vale para nada. Pero como valga, muy importante. Entonces me parece una temeridad que con esas herramientas tan fáciles a nuestra disposición no las aprovechemos y es un botón, 15 minutos, lo lees en el metro y puedes tener una información valiosísima. ¿Qué valoras de nosotros? ¡Pum! Y le cuentas la operación que has visto que llevaron en Clifford y que te gusta mucho porque... Y es todo eso que hemos estado hablando, la curiosidad, la milla extra, en un minuto. Entonces a mí me parece súper útil lo que decía Álvaro de plantearte un poco a dónde vas. Ahí queda dicho, planteaos a dónde queréis ir. Es vuestro turno, tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas del público, si queréis. Sí, allí hay Marta. Mariam. Ahora. Que, bueno, es una pregunta un poco rebuscada, pero me gustaría saber vuestra opinión sobre la gente que llega a determinados puestos de trabajo por otras personas, por contacto, lo que se conoce como un enchufe. ¿Cuál es la pregunta? O sea, ¿qué opináis sobre esto? Yo, vamos a ver, mi Un poco opinión personal, o sea, yo que conozco el mundo de la universidad y el mundo de los despachos, y son completamente antitéticos. Y yo te diría que los grandes despachos, otra cosa es Manolo Pérez y asociados, ¿no? Es decir, que seguramente pues Manolo Pérez meterá ahí a su hijo y a su cuñado y tal, pero los grandes despachos y en general todas las grandes firmas de servicios profesionales son las organizaciones más meritocráticas que existen. Yo creo que incluso muchísimo más que en las empresas. Es decir, en las empresas probablemente haya más equipos y camarillas y todo esto, ¿no? Pero en los despachos al final, es decir, tú puedes ser el sobrino, el nieto, digamos, del fundador, pero que, es decir, como no rindas, es decir, hay unos estándares relativamente objetivos, ¿no? Para la valoración de los abogados. Y repito, es decir, yo creo que ahí el tema de los contactos, es decir, y lo digo, vamos, en mi propia experiencia, ¿no? Trabajando en un despacho, es decir, y entonces, bueno, a lo mejor si te llama un mega cliente y tal, pues hay una plaza de becario y tal, pues quizás ahí haya más flexibilidad, pero lo que es el entrar en un despacho, el hacer carrera en un despacho, ¿no? El ir progresando, el llegar a socio, es decir, yo personalmente no conozco ningún caso en los grandes despachos que haya sido a base de puros contactos, repito, a lo mejor te puede ayudar a entrar en ciertos lugares, pero que luego al final se te va a enjuiciar por tu rendimiento, por lo que tú aportes al despacho, ¿no? Esto al final es evidente que no son ONGs los despachos, ¿no? Que tienen
unas exigencias de trabajo, de rentabilidad, de productividad, y entonces, bueno, pues o tú aportas al despacho o no aportas, ¿no? Con lo cual, yo no sé si es un poco una experiencia compartida, pero repito, yo creo que este tipo de firmas profesionales y también pues, bancos de inversión, consultoras, todo esto, o sea, son organizaciones absolutamente meritocráticas, ¿no? Absolutamente. Yo creo que es un error de redondeo si es que existe. Yo, en 10 años de experiencia, no conozco un caso. Es como jugar en el Madrid. Tú llegas ahí y te ponen de delantero. Que tienes que meter los goles. Porque si no te echan, no te vas tú. Entonces, aunque pudiera pasar, yo no lo he visto, es un mercado tan competitivo que es que tienes que parar o meter goles. Y si no lo haces, al final la propia organización o tú mismo te das cuenta que no es tu sitio. Yo por abundar, y hablo ahora solo de Uria, desconozco lo que pasa en el resto de los despachos, pero por ejemplo, un ejemplo muy claro, los hijos de socios no pueden entrar a Uria. O sea, tan sencillo como eso. Ya a partir de ahí no hay más preguntas, ¿no? O sea, que un hijo de un cliente, que el cliente llama, tal, he visto hijos de clientes que han sido descartados en la primera entrevista, así. Pero porque al final no te haces un favor a ti mismo. Efectivamente, yo por sumarme a lo que han comentado mis compañeros, al final una cosa es entrar y otra cosa es mantenerte, ¿no? Y como hemos comentado, al final se te mide por tu rendimiento, por tus resultados y no es muy difícil que en un gran despacho entre una persona por enchufe porque no tiene sentido en el negocio, en lo que es el propio negocio del despacho, ¿no? Tú fichas al final a la persona que más te va a solucionar los problemas, a la persona que consideras que es más eficaz y los contactos al final yo creo que sirven para informarte sobre determinadas cosas, pero luego el entrar es es un mérito de cada uno que es difícil de comprar, ¿no? Digamos. Bien, muchísimas gracias. Pues con esto vamos a concluir la sesión, no sin antes darle muchísimas gracias a nuestros queridos ponentes y también a vosotros chicos. Yo como mensaje clave y resumen, digamos, de lo que hemos comentado hoy, creo que lo que podríais enfocaros es en tener en cuenta esa actitud que exigen los despachos. Cuando preparéis también estratégicamente vuestra candidatura, pensad en esos proyectos, en esas actividades que van más allá del mero conocimiento jurídico que también podéis demostrar y que permiten aportar un valor añadido al despacho. Y luego también, pues una vez que consigáis estar dentro, esa comunicación, ese trabajar en equipo, ese desarrollo de la capacidad analítica, de sentido jurídico, de entender las necesidades del despacho y del cliente, con el objetivo de que tengáis una carrera muy exitosa. Muchísimas gracias a todos por venir, especialmente a nuestros ponentes por el tiempo que nos han dedicado hoy.